buenas tardes tengan todos ustedes. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Es un placer estar nuevamente aquí frente a ustedes. Es una bendición muy grande el poder transmitir la palabra de Dios. Quisiera que empezáramos buscando Isaías. Isaías 11, versículos del 1 al 13. ¿Qué lo tienen? Vamos a ver. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Por qué comenzamos con esta lectura? ¿De quién está hablando Isaías? Sabemos nosotros que Isaías fue un profeta mesiánico. Sabemos que él profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo en diversas partes del libro de Isaías. Aquí lo que estamos leyendo es que sobre nuestro Señor Jesucristo iba a reposar el Espíritu de Dios, y nos explica cuáles son las características del Espíritu de Dios. Dice que Espíritu de Dios es a su vez espíritu de sabiduría y de inteligencia, que es espíritu de consejo y de poder, que es espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Es sobre esta capacidad o cualidad quien tuvo en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo habitando en la tierra, sobre el tema del cual quiero que hablemos en esta tarde. Sabemos bien que el temor a Dios se ha perdido. Sabemos bien que en el mundo que nosotros vivimos, esta característica ya no la encontramos muy fácilmente. Inclusive en las mismas personas que seguimos a Cristo. Inclusive nosotros mismos que seguimos sus pisadas, en ocasiones nos falta de ese espíritu que es el temor a Dios. En verdad, en muchas ocasiones preferimos agradar más a la gente que agradar a Dios. En ocasiones, por no perder negocios, por no perder amistades, por no perder relaciones, preferimos agradar a las personas que agradar a Dios. Pareciera que no viéramos o que no entendiéramos que nuestro Dios es un Dios omnipresente y que en cualquier momento Él nos está viendo. Quisiera que pensáramos cómo sería nuestra sociedad si todos tuviéramos temor a Dios. ¿Cómo viviríamos? Es muy seguro que hiciéramos lo correcto. La sociedad busca ser perfecta, busca mejorar, pero está buscando en el lugar equivocado. La respuesta para vivir de una mejor manera es tener temor de Dios. Es tiempo de volvernos de todo corazón hacia el temor de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 34:11. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Dios es algo que se enseña, que se nos puede enseñar en nuestra casa.
que nosotros mismos lo podemos aprender al estudiar de la palabra. Y hasta con el ejemplo se puede aprender del temor de Dios. Con nuestras actitudes nosotros podemos enseñar a quien viene detrás de nosotros acerca del temor de Dios. A lo largo de la palabra podemos ver cómo Dios nos invita, cómo nos induce a que mediante el temor de Dios seamos transformados. Él mismo es quien nos hace el llamado para que tengamos temor y para que aprendamos. Hablábamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el claro ejemplo de tener temor de Dios. Dice la Escritura que en Él habitaba este espíritu. Nosotros como cristianos sabemos que el temor de Dios es ser obedientes. Pero vamos a ver qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que en cualquier momento nos puede pedir cuentas de nuestros actos. La reverencia es una actitud de profundo respeto y de amor, es una conducta reverente hacia Dios. Incluye honrarlo, darle gracias y obedecer sus mandamientos. El temor de Dios no es miedo hacia Dios, no es tener miedo como nosotros lo podríamos entender. No creamos que tener temor de Dios es solo decir malas palabras delante de Dios o delante de nuestros padres. No solo es eso. Tener temor de Dios es no tener temor de Dios es cuando no hacemos lo que Él nos ha ordenado hacer. Inclusive cuando no somos puntuales. Cuando dejamos de reunirnos por alguna otra actividad. O cuando estamos aquí por obligación. Esto también es faltarle al respeto o no tener temor de Dios. Cuando no estamos bien con los demás también estamos faltando al respeto. Cuando no somos honestos, cuando ponemos por encima nuestros intereses personales, también estamos faltando al respeto y en consecuencia no estamos teniendo temor de Dios. Cuando dejamos tiempo de asistir, estamos faltando al respeto a Dios. Cuando nos encontramos en la adoración y estamos pensando en otras cosas diferentes, estamos faltando al respeto también a nuestro Dios. Cuando entre nosotros mismos nos criticamos, también estamos faltando al respeto a Dios. Esto es no tener temor de Dios. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y de que tengamos miedo sobre el juicio que en algún momento enfrentaremos. El que teme a Dios cumple lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrece, sí, dice Dios. Si estamos en el temor de Dios, es necesario que nosotros aborrezcamos lo mismo que nuestro Dios aborrece. Toda clase de mal, toda clase de soberbia debemos de aborrecer. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de aborrecer algo? ¿O qué dice la Escritura acerca de lo que Dios aborrece? Cuando la Escritura nos dice que nuestro Dios aborrece algo, se refiere a que se resiste por completo o que se opone firmemente hacia algo. El aborrecer no es solamente algo que no te gusta o no es algo que no gusta. Es algo que
rechaza totalmente y no desea tener nada que ver con ello. Entonces, lo que nuestro Dios aborrece debe de ser lo mismo que nosotros debemos de aborrecer. Como punto número 2, quisiera que analizáramos qué es lo que nuestro Dios aborrece, para que nosotros podamos saber qué es lo que nosotros debemos de aborrecer. En el libro de Proverbios encontramos grandes pensamientos, grandes enseñanzas. Este libro sabemos que fue escrito por Salomón. Cuando Dios le bendijo y le dijo por allá en 1 Reyes 3:12, le dijo: te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios nos muestra ese don tan maravilloso con el cual Salomón fue bendecido. Pero más allá de ser escritos por un hombre, sabemos que en Proverbios encontramos la palabra de Dios. Y encontramos instrucciones, advertencias, verdades que nos van a ayudar a desarrollarnos mejor como personas. Inclusive yo recuerdo que personas no creyentes leían los Proverbios. A mí, antes de llegar al cristianismo, me decían muchas personas que leyera Proverbios antes de ser cristiano. Inclusive personas que no son cristianas leen lo que son los Proverbios. Sabemos que existen religiones que se basan y que su palabra nada más es el Antiguo Testamento. Pero específicamente quisiera que analizáramos en el capítulo 6, del verso 16 en adelante. Aquí el proverbista nos revela una pequeña porción del corazón de Dios, mostrándonos 7 pecados que Él aborrece y abomina. Dice Proverbios en el 6:16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Otra versión dice: el Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Estas 6 cosas o 7 cosas que el Señor aborrece o detesta son las mismas cosas que nosotros debemos de aborrecer y detestar. O sea, que no queramos tener nada que ver con ellos, alejarnos de estas 6 cosas que nuestro Dios aborrece. Cuando leemos y analizamos esto detenidamente, esto puede ser como una guía, puede ser como una manera para nosotros dirigirnos y cambiar ciertas cosas si aún las seguimos haciendo. En el verso 17 empieza diciendo que son los ojos altivos la primera cosa que nuestro Dios aborrece. ¿Qué son los ojos altivos? Los ojos altivos son aquellos que siempre miran por encima de todos. Aquellas personas que son orgullosas, que son soberbias, que son altaneras, nuestro Dios aborrece. O sea que no quiere tener nada que ver con ello. Algunas señales claras de este pecado en algunas personas es la dificultad para reconocer los errores y las equivocaciones. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí no dice nada más que las confiesen, dice que también se aparten. ¿De qué sirve que nosotros confesemos nuestros pecados a Dios si no nos alejamos, si lo seguimos haciendo? Está claro que debemos de confesarlos, pero que también debemos de alejarnos. Otra característica, otra señal clara de alguien que presenta esta cosa que nuestro Dios aborrece es una autoestima sobreelevada acerca de sí mismo. A veces se nos sube, como luego dicen.
hay ocasiones en las que tal vez estamos siendo bendecidos en gran manera y se nos sube. Yo recuerdo mucho a nuestro hermano Adolfo. Él siempre me decía y nos decía a los que tomábamos la clase con él que podríamos muy bien tener mucho conocimiento, recitar la Biblia de memoria, pero si nosotros no manteníamos los pies en el suelo, de nada servía. Esta es una característica muy importante que debemos de tener: no ser elevados, no pensar más allá. Dice la Escritura en Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si nosotros somos lo que somos o lo que hemos llegado a ser, sabemos muy bien que es por gracia. No porque nos hayamos esforzado o porque hayamos estudiado o porque hayamos preparado algo. Todo es por la gracia de Dios. Esta fue la primera cosa que nuestro Dios aborrece y que nosotros mismos debemos aborrecer. Dios no se complace en la altivez. Luego la Escritura dice que la lengua es mentirosa. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo habló muy fuerte acerca de esto. Dice la Escritura en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Les está diciendo aquí que son hijos del diablo. O sea que si nosotros en algún momento decimos alguna mentira, porque bien sabemos que no existen mentiras blancas o como por ahí se dice mentiras piadosas, estamos siendo hijos de Satanás, no estamos siendo hijos de Dios. Sabemos que nuestro Dios nos manda siempre a hablar con la verdad. Y como les comentaba, no existen mentiras blancas. La Escritura nos dice en 1 Juan 2:21: nos he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. O sea que cualquier mentira que nosotros digamos no es válida. Incluso hay personas que se han acostumbrado tanto a la mentira que a veces hasta se inventan historias fantásticas. Incluso nosotros podemos reconocerlos, tal vez no aquí en la iglesia, pero por fuera. Podemos reconocerlos y podemos decir: ahí viene el mentiroso. Ya lo reconocemos porque inventan historias fantasiosas. Hay personas que ya les es muy normal hablar con mentiras, pero debemos de considerarlo, porque esto es lo que Dios aborrece. Enseguida lo que Dios aborrece también son las manos derramadoras de sangre inocente. Podríamos decir: pues nosotros no hemos matado a nadie. Tal vez no. Sin embargo, muchos o algunos hemos atentado contra la vida espiritual de otros. Nos hemos convertido en asesinos espirituales. Podemos empezar desde ser piedra de tropiezo. Podremos empezar por decirle algún comentario que los haga que se alejen. Podemos, sin pensarlo, ser asesinos espirituales de algún hermano o de alguna persona que nos esté visitando. Sabemos que quienes tienen bajo su responsabilidad a muchas personas requieren pedir mucha sabiduría y mucho discernimiento para poder proceder siempre mediante la verdad. Sabemos que comúnmente
También la envidia antecede al derramamiento de sangre inocente. Lo vimos y lo hemos visto mediante la historia de Caín y de Abel. O también hemos visto la historia de José y de sus hermanos, quienes por envidia pensaron en matarle. Sabemos que esta es una característica tal vez que no podemos encontrar muy fácilmente, menormente en quien ha aceptado a Cristo, pero es una de las 7 cosas que nuestro Dios abomina o aborrece. Lo siguiente empieza en el verso 18 y dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pero ¿quiénes son aquellos que maquinan pensamientos inicuos? En esta imagen que se presenta aquí a mi izquierda, quise buscar alguna imagen que me definiera esto, pero me fue difícil. Por eso puse una imagen que nos muestre lo que debemos de hacer. Sabemos que de nuestro corazón sale todo lo que nosotros somos, lo bueno o lo malo, depende de cada uno de nosotros. Es importante que nosotros trabajemos en nuestro corazón, introduciendo o aprendiendo sobre cosas buenas, para que en nuestro corazón existan cosas buenas y lo que nosotros emitamos por nuestra boca sean cosas buenas. Pero ¿quién es el que maquina pensamientos inicuos? Son aquellos que fabrican planes en sus mentes con el objetivo de pecar. Muchas de estas personas creen que pueden engañar a Dios, o piensan que Dios no nos ve. Se les olvida que nuestro Dios es un Dios omnipresente y que a cada momento que nosotros nos dirijamos en nuestra vida, Dios nos está viendo. Incluso todo se está quedando grabado. Eso nosotros sabemos. También nosotros sabemos que ningún pecado se da por sorpresa. Que cuando nosotros pecamos es porque ya hubo un proceso antes de que nosotros pecáramos. Santiago lo describe en Santiago 1 del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz muerte. Sabemos que es un proceso y que las concupiscencias de cada uno pueden ser diferentes a las de otro. Que tal vez nosotros podemos haber llegado aquí con demasiadas concupiscencias, pero poco a poco hemos sabido, o Dios nos ha ayudado para poder ir eliminando cada una de estas concupiscencias. Sabemos que solamente estudiando la palabra de nuestro Dios podemos ir cambiando y podemos ir modificando esas características que se pueden encontrar en nuestro corazón. Recuerdo muy bien que una compañera me decía que ella no podía cambiar lo que era, que ya estaba así definida, porque varias veces la he descubierto que echa mentiras. Y yo le decía: oye, no es necesario que me digas mentiras, a mí dime que te tienes que ir porque te vas a reunir con tus amigos, pero así nada más, no me digas que se te murió tu abuelita porque ya la han matado no sé cuántas veces. Había veces que ella, de lo mismo distraída que es, me decía una cosa, me decía que quería un permiso por una cosa y luego al final del día me decía que quería un permiso por otra cosa diferente. Yo le decía: ¿por qué me lo cambias? Si ya me habías dicho. Ah, perdón. Enseguida, la siguiente cosa que nuestro Dios aborrece es los pies presurosos para correr al mal. La falta de temor a nuestro Dios es un aliado valioso para llegar a este pecado. Sabemos que existimos personas, incluso cristianos, que somos cristianos solamente el domingo. Termina el domingo y ya no somos cristianos. El lunes en nuestro trabajo, en nuestra escuela,
no damos señales de ser cristianos, o nos escondemos. Muy rara vez queremos admitir que somos cristianos. Las personas que tienen esta característica o que les gusta correr hacia el mal fácilmente son cristianos que creen en un evangelio liviano, que titubean hacia el pecado, que les gusta tal vez hasta provocarlo. Nosotros sabemos que al pecado no se le enfrenta directamente, sabemos que se le da la vuelta. Esa es la única manera en la que nosotros podemos irle sacando ventaja. Sabemos que Dios está con nosotros, pero también sabemos que Satanás es un ser superior a nosotros, que solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos sortear estas tentaciones o estas cosas que nos pueden hacer pecar. Los pies presurosos para correr al mal es una característica que nuestro Dios aborrece y que nosotros también debemos de aborrecer. Si a nosotros nos gusta o nos complace o lo hacemos sin pensar, estar buscando la manera para llegar a eso que es malo, debemos de cambiarlo. Enseguida en el verso 19 dice: el testigo falso que habla mentiras. Este es peor que el mentiroso. ¿Por qué? Porque aparte de decir mentiras, pone su testimonio como prueba. ¿Cómo puede hacer este testigo falso? ¿Qué es lo que puede hacer este testigo falso que habla mentiras? Puede ponerse como ejemplo para tal vez enaltecerse, o tal vez para que los demás lo vean. Puede decir: yo hice esto porque soy así. Yo llegué hasta el puesto que estoy porque soy muy inteligente. Y pues la realidad es que a lo mejor compró una plaza o hizo algo, pero está echando mentiras y está poniendo su testimonio como prueba de ello. El testimonio falso aprisiona a otros, es decir, los invita a que se manejen igual que él. Debemos de tener cuidado cuando alguien nos quiere inducir a mentir, tener cuidado de no seguirle la corriente. Sabemos que en nuestros trabajos vamos a encontrar personas que no son cristianos y que nos van a querer inducir a que mintamos como ellos o que seamos como ellos. Yo creo que si les preguntara a alguno de ustedes me podrían decir que han tenido algún problema por personas que quieren hacerlos caer, que quieren que mientan en su trabajo, que quieren que hagan una cosa que sabemos que no es correcta. Sin embargo, a veces hay que enfrentarnos a eso y poner en primer lugar lo que somos antes de nuestro trabajo, tal vez. Esto es algo difícil, porque pues si perdemos nuestro trabajo, para encontrar otro trabajo a lo mejor va a ser difícil, pero debemos de considerar eso y pensar que nuestro Dios nos está viendo a cada momento. Sabemos que Dios castigará al testigo falso. Dice en Proverbios 19:9: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Por último, la última característica es el que siembra discordia entre hermanos. Muchas veces la murmuración es el aliado más importante para este tipo de personas. Muchas veces nos equivocamos y creemos que murmurar no es nada malo, o intentamos o es que intentamos mejorarlo en el hermano, pero lo queremos hacer diciéndole a alguien más. ¿Por qué mejor no vamos directamente con el hermano y lo hablamos con él, si es que tenemos algo en contra? Debemos de cuidar nuestra boca, pues con ella podemos causar muchas discordias. Santiago habla acerca de la lengua o acerca de las palabras en Santiago 3 del 5 al 6.
Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Si la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Habla fuerte acerca de las palabras, de que nosotros a veces con la misma boca o las mismas palabras que cantamos a Dios o que adoramos a Dios, con estas mismas palabras murmuramos acerca de algún hermano. Peor aún cuando son mentiras. Sabemos que la Escritura nos dice que quien puede controlar su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. No solamente con nuestra boca podemos causar discordia entre hermanos, sino también con nuestras acciones. Dios nos llama a ser pacificadores. Dice en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nosotros en algún momento nos topamos con que algún hermano se acerca hacia nosotros para hablar mal de algún otro hermano, invítelo a que si no va a decir algo bueno, mejor no diga nada. Nosotros debemos de buscar la manera de poder ayudarle a este hermano. Si somos nosotros mismos, ya sabemos qué es lo que debemos de hacer. Si no vamos a hablar algo bueno, mejor no digamos nada. En nuestro diario vivir debemos demostrar que vivimos en el temor de Dios. En todo lo que hacemos debemos de reflejar que Él habita en nosotros y que nuestro mayor deseo es agradarlo. Como tercer punto, todo aquel que no viva en el temor de Dios tendrá consecuencias. En Proverbios 1, del 24 al 32 encontramos estas consecuencias de quien no tiene el temor de Dios. Una de ellas es desprecio de Dios. Dice Proverbios 1, 24 al 26. Por cuanto llamé y no me quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Es verdad que Dios está con las manos abiertas esperándonos, pero si nosotros le rechazamos, va a llegar el momento en el que Dios nos va a despreciar. Más adelante en el 27 dice que aquel que no tiene el temor de Dios va a sufrir calamidades o desgracias. No nos sorprenda ver a algún hermano tal vez que se ha alejado o que ya le vale que se enfrente a este tipo de cosas. No nos sorprenda, pues la Escritura nos dice que esto puede pasar. Cuando viniere como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Dice el 1.27. Calamidades sabemos que se refiere a desgracias. Pueden ser desgracias naturales o pueden ser desgracias en nuestra vida. Aquel que no tiene temor de Dios también no va a encontrar respuesta a sus oraciones. Dice Proverbios 1:28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Otra consecuencia de no tener temor de Dios es que vamos a producir frutos pecaminosos. Dice Proverbios 1:31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando nosotros no recurramos al consejo de nuestro Dios, nuestro fruto no va a ser bueno. Nuestro fruto puede ser pecaminoso. Y aún más allá, otra consecuencia es corrupción y muerte. Dice Proverbios 1:32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más también la Escritura en Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán,
Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Son muchas las consecuencias malas que existen para quien no tiene temor de Dios. También en Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto castigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Son muchas las consecuencias que trae el no tener temor de Dios. Pero también, como punto número 4, son muchas las recompensas de quien tiene temor de Dios. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí en la imagen se muestran algunas de las recompensas que podemos encontrar si nosotros somos temerosos de Dios. Dice la Escritura que pueden ser aumento de días. También dice la Escritura que puede ser riquezas, honra y vida. También dice la Escritura en Proverbios 1:7 que sabiduría, confianza y esperanza en Dios, que también puede ser manantial para nuestra vida. También dice que se engrandece su misericordia a aquellos que le temen. Cuando nosotros nos intentamos guiar por nuestro Dios y tener temor de sus enseñanzas o de que Dios nos está viendo a cada momento, Él engrandece su misericordia hacia nosotros. También dice la Escritura que trae provisión de alimento y que quien es temeroso de Dios, traemos complacencia a nuestro Dios. Cuando nosotros nos intentamos guiar bien y cuando seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, traemos complacencia a Dios. Dios lo ve con buenos ojos. Entonces, por todo esto, debemos de servir a Dios con temor y reverencia, absteniéndonos de toda clase de maldad. Absteniéndonos de toda clase de maldad, cuidándonos de no entretener al pecado ni abusar de la gracia de Dios. Que el espíritu de temor de Jehová se pose en nuestras vidas y que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestros actos y que día a día podamos respetar y honrar su presencia. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues en Él habita el espíritu del temor de Dios. En Él podemos encontrar el máximo ejemplo de tener temor de Dios. Ya vimos que tener temor de Dios significa respetarlo y tener reverencia hacia nuestro Dios, pero también significa obedecerle, inclusive hasta dirigirnos de manera respetuosa hacia Dios. Recuerdo que una vez estaba leyendo que los judíos el nombre de Dios no lo pronunciaban. Es el que se escribe con la Y-A-W-H-E. Ellos buscaron otro nombre para poder dirigirse hacia Dios, y este era Adonai. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios por respeto. Nosotros también debemos de tener ese mismo respeto hacia Dios. Que el temor de Dios habite en nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando alguna persona, no porque nosotros lo busquemos, sino que diga alguna característica buena de nosotros, sea que seamos temerosos de Dios. Para terminar, quisiera que me acompañaran al Salmo 34:9. Dice así: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.